Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos al informativo comentado por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alex? Comenzamos con los titulares del día. Sarah, presidente de Siria, descarta unirse a los acuerdos de Abraham y sugiere que Trump podría impulsar las negociaciones. Según fuentes, la partición de facto de Gaza en zonas controladas por Israel y Hamás se está volviendo más probable. Un panel externo designado por el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel considera inadecuada la mayoría de las investigaciones del ejército del 7 de octubre. De las lágrimas por Arafat al muerte a las FDI, como la cobertura de la BBC sobre Israel ha ido de mal en peor. Abbas destituye a su ministro de Finanzas por pagos ilícitos a prisioneros palestinos. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente sirio Ahmed al-Shara por decir el lunes en una entrevista televisiva que Siria no entraría en conversaciones en este momento para unirse a los acuerdos de Abraham, pero que tal vez la administración del presidente estadounidense Donald Trump ayudaría a que tales negociaciones fueran posibles. Shara citó lo que llamó ocupación israelí de los Altos del Golán como una razón por la que Siria no participaría en dichas conversaciones. La respuesta de Shara se produjo después de comentarse que a Trump le gustaría que Siria se uniera a los acuerdos de Abraham. A continuación, preguntó si Shara estaba de acuerdo con el principio fundamental de los acuerdos, que es que Israel tenía el derecho a existir como un Estado judío soberano. Se espera que Israel y Siria lleguen a varios acuerdos de seguridad y militares para finales de 2025, según declaró un funcionario sirio hace un par de meses. El primer ministro Benjamín Netanyahu también confirmó que las negociaciones están en marcha desde el 24 de septiembre. Estados Unidos se está preparando para establecer una presencia militar en una base aérea de Damasco para ayudar a facilitar un pacto de seguridad que Washington está negociando entre Siria e Israel, lo que sería una señal de la realineación estratégica de Siria con Estados Unidos tras la caída el año pasado del líder histórico Bashar al-Assad, aliado de Irán. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Una que es la parte positiva, que Siria se acerca a Occidente. Tiene una parte negativa, que el que lo está llevando a cabo es el dirigente de un grupo desgajado de Al-Qaeda y evidentemente, digamos que hay ciertos prejuicios en el aire, prejuicios fundamentados de que igual no está hablando en nombre de toda la sociedad o el pueblo de Siria actualmente y que esto podría ser un diálogo que de aquí a un tiempo pues se vea entorpecido si hay un cambio en el régimen del país. Aquí también hay algo a mí que me chirría un poco, que puede pasar desapercibido incluso, ¿no? Es decir, el presidente sirio dice que no se puede presentar a un acuerdo, a dialogar sobre un acuerdo de paz, porque considera que una parte del territorio suyo ha sido ocupado por Israel. Pero vamos a ver, los acuerdos de paz sirven justamente para eso. Si uno no se reúne, pues no puede reclamar esta cuestión. Lo que pasa es que es como que quieren una especie de declaración de que Israel primero va a ceder la soberanía de los Altos del Golán y que después entonces podemos hablar. Y esto lo veo yo muy complicado porque no estamos hablando de un territorio extenso, sino de algo muy ínfimo en cantidad de kilómetros. Pero esa pequeña diferencia en el mapa tiene una diferencia muy fundamental y determinante en el terreno. Es decir, lo que se llaman los Altos del Golán, que son lo que Israel ha anexionado como parte de su territorio después de la guerra del año 73, creo que fue en el año 80, pues son territorios desde los cuales pues, los sirios gozaban
de una perspectiva desde lo alto, pudiendo amenazar a las poblaciones, y así lo hicieron durante decenios, que estaban abajo. Y evidentemente, aunque uno firme en el papel de que todo va a ir bien y que vamos a vivir en paz, pues esta situación no está del todo clara, menos cuando hemos visto que este régimen nuevo en Siria ha tenido ya, en el poco tiempo que lleva, muchos problemas internos, por ejemplo, con la comunidad drusa que ocupa esa zona conocida como los Altos del Golán. Una parte está en territorio israelí, porque así se anexionó, y otra parte sigue en manos sirias, pero allí hay una población que no responde a las características exactas de la religión musulmana, es una variedad, y que han tenido siempre problemas con las corrientes musulmanas principales, y que hace pocos meses han tenido problemas con los vecinos, incluso con los beduinos, que los han atacado. Han habido muertos, han habido ataques importantes que se hubieran saldado con muchas más víctimas de no haber intervenido el ejército de Israel en defensa de esta población drusa del sur de Siria. Por lo tanto, existen posibilidades de llegar a un acuerdo, que, por ejemplo, los Altos del Golán, tanto del lado sirio como de una parte que anexionó Israel, pues estén en manos de terceros, es decir, que no sean una parte de presencia militar ni israelí ni siria, y que sí sean un territorio autónomo donde los drusos, que son la población local, puedan sentirse protegidos, y que crear un reglamento, una zona de protección especial que no sea parte del dominio absoluto y el control de los ejércitos ni de Siria ni de Israel. Eso respecto a ese punto, pero según parece la noticia comenta que en otros aspectos no hay diferencias importantes. Por lo tanto, puede ser de que de aquí no salga un reconocimiento explícito de Israel, pero sí que va a salir una confianza y un acercamiento que puede propiciar beneficios para los dos países, tanto para Siria como para Israel, aparte de que esto va a tener una influencia positiva en terceros países de la zona, como es el Líbano, un país que desde los años 70 estuvo inmerso en una guerra civil, justamente por la influencia del régimen anterior sirio que dominaba a este país. Ahora que Siria renuncia al dominio de su vecino libanés, puede ser de que el Líbano pueda tener las fuerzas necesarias para quitarse de encima también a un grupo terrorista extranjero, sino que obedece a órdenes del extranjero, como es el grupo de Hezbollah, que es un proxy del régimen iraní. Si esto se solucionara, seguramente el Líbano también cumpliría con este acercamiento, si bien quizás no de forma formal, pero sí de forma indirecta, como en estos últimos años, y no solamente meses, han venido haciendo otros países árabes que no forman parte de los acuerdos de Abraham, por ejemplo Arabia Saudita, pero que se han mantenido cercanos y asociados a muchos intereses israelíes en la zona, también en tiempos de guerra tan difíciles como estos 2 últimos años. Según múltiples fuentes, es cada vez más probable una partición de facto de Gaza entre una zona controlada por Israel y otra gobernada por Hamás, ante el estancamiento de los esfuerzos por impulsar el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra más allá de un alto el fuego.
Varios funcionarios con conocimiento directo de los esfuerzos para implementar la siguiente fase del plan declararon que este se encuentra prácticamente paralizado. Ahora parece probable que la reconstrucción se limite a la zona controlada por Israel. En la primera fase del plan, que entró en vigor el 10 de octubre, el ejército israelí controla actualmente el 53% del territorio mediterráneo, incluyendo gran parte de sus tierras de cultivo, junto con Rafah en el sur, partes de la ciudad de Gaza y otras zonas urbanas. Casi la totalidad de los 2 millones de habitantes de Gaza están hacinados en campamentos de tiendas de campaña y entre los escombros de ciudades devastadas en el resto de Gaza, que está bajo control de Hamás. La siguiente fase del plan prevé que Israel se retire aún más de la denominada línea amarilla acordada en el marco del plan de Trump, junto con el establecimiento de una autoridad transitoria para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional destinada a sustituir al ejército israelí, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción. Pero el plan no establece plazos ni mecanismos de implementación. Mientras tanto, Hamás se niega a desarmarse. Israel rechaza cualquier participación de la autoridad palestina respaldada por Occidente y persiste la incertidumbre sobre la fuerza multinacional. Sí, voy a decir mi opinión. Yo creo que aunque se hable de esto, de que pueda haber una posibilidad de una zona controlada por Israel, otra gobernada por Hamás, me parece que Israel, aunque tenga mucho cariño al presidente norteamericano, Trump, pues no va a poder aceptar esto, ¿no? Después de todo lo que pasó, Israel no puede aceptar que Hamás quede al frente de una zona de la Franja de Gaza tan importante como son las ciudades, la propia ciudad de Gaza, etcétera, etcétera. Es decir, esto sí que sería una derrota total, porque tampoco las fuerzas de intermediación, aunque sean internacionales, aunque intervenga Estados Unidos, no van a poder procurar la sensación de seguridad que necesita Israel. Esas fuerzas no van a poder doblegar ni controlar lo que hace Hamás. No lo ha podido Israel y otros países árabes que participan en la fuerza internacional todavía podrán menos hacerlo. Así que yo no le veo mucho futuro a esto. Yo creo que es otra tentativa del presidente Trump de salvar los muebles y esquivar los problemas que se están presentando. Ya hemos visto que de los 20 puntos todavía estamos en el primero. Ya han pasado más de un mes y el intercambio de prisioneros, que al principio parecía ir viento en popa, pues se ha ralentizado. Todavía quedan, creo que son 4 o 5 los cadáveres israelíes que quedan en territorio de la Franja de Gaza, en la parte controlada por Hamás, y todavía no hay ninguna certeza de que Hamás esté dispuesto a dejar las armas. Y si Hamás no deja las armas, toda esta guerra no ha servido para mucho. Y Israel ha sufrido mucho en esta guerra y ha invertido, ha tenido que librar una batalla a espaldas de prácticamente el mundo entero para poder llegar a esta situación actual en la cual Hamás está a punto de rendirse. Habla de rendición, pero luego las cosas no son como se piensan. Así que lo del desarme de Hamás yo creo que va a ser una condición sine qua non para seguir avanzando, y creo que esto va a ser algo que va a ralentizar el plan de paz diseñado por Trump. Yo creo que como mapa para seguir avanzando es correcto, pero las etapas van a tener que ser cuantificadas de forma más comprometida, y que hasta que jamás no entregue las armas va a ser muy difícil que Israel siga cediendo terreno a una fuerza internacional, aunque Trump coja la delantera y digamos y trate de convencer al gobierno de Netanyahu. Yo creo que va a llegar un momento en que Trump va a volver a amenazar
a Hamás diciendo que o dejan las armas o va a dar visto bueno a las tropas israelíes para volver a entrar en las zonas de las que ahora se ha retirado de la línea amarilla. Y bueno, esto seguramente va a traer muchas críticas internacionales sobre Israel, pero Israel ya está curada de espanto. Peor no le puede ir a nivel de la imagen internacional que la que está teniendo en este momento, y lo que le ofrece el presidente Trump ahora mismo, que puede ofrecerle, no es algo que sea aceptable por la sociedad israelí. Un panel de exaltos mandos militares ha determinado que la mayoría de las investigaciones de alto nivel de las fuerzas de defensa de Israel sobre sus fallos durante y antes del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 son inadecuadas y algunas incluso inaceptables. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, declaró el lunes que si bien los militares eran plenamente responsables de los fallos del 7 de octubre, para llegar a conclusiones definitivas era necesario establecer una comisión de investigación externa, algo a lo que el gobierno se ha resistido durante más de 2 años. Zamir evitó notablemente solicitar una comisión estatal de investigación a la que el gobierno se opone, a pesar de que las encuestas muestran consistentemente que una abrumadora mayoría de la población la apoya. Zamir también dijo que tomaría decisiones personales con respecto a los altos mandos basándose en las conclusiones del panel externo de expertos, incluyendo la posible destitución del ejército. Las conclusiones del panel de expertos fueron presentadas el domingo al ministro de Defensa Israel Katz. Las investigaciones internas del ejército israelí respecto del 7 de octubre fueron dirigidas por el exjefe del Estado Mayor, Herzi Halevi. Una de sus primeras decisiones del nuevo responsable militar desde marzo fue nombrar un panel externo para que examinara dichas investigaciones con mayor profundidad, en el que participaron el mayor general de la Reserva, Sami Turgeman, exjefe del Comando Sur, el exjefe de la Armada, el vicealmirante en la Reserva, Eli Sharbit, el exjefe de la Fuerza Aérea, el mayor general en la Reserva, Amitav Norkin, y otros oficiales superiores retirados. Estas investigaciones incluyeron 4 temas principales: la evolución de la percepción de las fuerzas de defensa de Israel sobre Gaza durante la última década, las evaluaciones de inteligencia de las FDI sobre Hamás desde 2014 hasta el estallido de la guerra, el proceso de inteligencia y toma de decisiones en vísperas del 7 de octubre y el mando, el control y las órdenes impartidas durante las batallas entre el 7 y el 10 de octubre. Sí, esta noticia ya tiene un carácter mucho más interno que las que solemos abordar aquí en Radio Sefarad, pero tienen mucha influencia en lo que podrá ser el futuro y cómo obrará el futuro el gobierno de Netanyahu. Ya ha tenido que dar en parte el brazo a torcer cuando destituyó al ex jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, que había llevado a cabo la iniciativa en esta guerra a partir del 7 de octubre, pero al que se considera que es también el responsable de los problemas que surgieron justamente y que permitieron a los terroristas atacar de esa manera el 7 de octubre del 2023. Con lo cual ahora el gobierno ha nombrado a este nuevo general al frente del ejército. No le han dado manga ancha del todo para hacer lo que quiera, pero él ha logrado crear una comisión independiente, aunque dirigida por ex generales de las Fuerzas Armadas, con lo cual tiene un valor moral. No es determinante, pero sí que pues lleva a una conclusión: que se han cometido muchos errores, que hay personas muy responsables de lo que ha sucedido y que merecen ser destituidos de sus cargos y apartados del ejército de Israel. Esto ahora parece ser que el nuevo jefe del Estado Mayor lo que pretende
es que a partir de estas informaciones o conclusiones se puedan tomar decisiones personales, es decir, no que sea una decisión tomada por el gobierno, sino por el propio jefe del Estado Mayor, el que expulse del ejército a estos generales que le han precedido y que no han sabido valorar de forma positiva y certera la situación que se estaba dando en el año 2023 para que hubiera esta invasión a este nivel. Esto hay que leerlo en clave de política interna israelí, pero por más de que se le pongan máscaras al asunto y ahora esto, en vez de ser una decisión del gobierno, pase a ser una decisión del jefe del Estado Mayor, pues las cosas están poniéndosele muy cuesta arriba a Netanyahu para algo de lo cual una gran parte de la sociedad lo acusa de ser el responsable último del fracaso que supuso esta invasión del 7 de octubre del 2023. Las revelaciones sobre la forma en que Panorama, el programa insignia de actualidad de la BBC, montó fragmentos de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump el 6 de enero de 2021, fueron las que obligaron al director de la corporación y jefe de noticias a dimitir el domingo. El director general Tim Davie y Deborah Tarnes, directora ejecutiva de BBC News, han estado en el punto de mira durante meses por acusaciones de parcialidad, sobre todo debido a la cobertura que la emisora nacional ha dado al antisemitismo, la guerra de Gaza e Israel en general. Como señaló el domingo la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, un grupo comunitario que agrupa a diversas organizaciones, las preocupaciones de la comunidad judía sobre la cobertura de la BBC del Medio Oriente se remontan a mucho antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. El año pasado, un informe elaborado por investigadores liderados por el abogado británico-israelí Trevor Asserson incluyó inteligencia artificial en el análisis de los primeros 4 meses de la cobertura de la BBC sobre la guerra de Gaza. El informe sugería que la BBC había infringido sus propias directrices editoriales más de 1.500 veces durante esa fase crítica del conflicto. El informe también constató que en la cobertura que la corporación hizo del conflicto, Israel fue asociado con el genocidio más de 14 veces más que Hamás. Bueno, esto es un escándalo propio del Reino Unido, pero que tiene también mucho que ver no solamente con Estados Unidos, sino con Israel. Ahora ha saltado la chispa, digamos, y con el despido, porque el presidente Donald Trump los ha acusado y ha dicho que presentaría una demanda, agárrense ustedes, por $1.000 millones a la BBC. Entonces la BBC tardó muy poco en dejar de defender al que era el director general de la cadena y también a la directora ejecutiva de las noticias de esa cadena. El tema, como bien se explica aquí, no es solamente de la cobertura de esta guerra, de estos 2 años, sino que es una tendencia en la BBC de agredir y desacreditar a Israel, un apoyo, digamos, sin prejuicios hasta ahora, no solamente al tema palestino, sino al propio grupo terrorista Hamás. Lo hemos visto cómo contrataban a supuestamente niños gazatíes para hacer documentales. Resulta que el niño era el hijo de uno de los comandantes principales de Hamás, etcétera, etcétera. Hay muchos escándalos que han sido señalados por instituciones judías, entre otros, no solamente sobre la guerra de Gaza, sino también directamente con el tema del antisemitismo en el Reino Unido. Y ahora todo esto ha confluido tras un estudio, y esto es quizás a mí lo que me resulta más interesante, es que el año pasado hubo un informe que se realizó con inteligencia artificial y analizó solamente los 4 primeros meses de la cobertura
de la guerra de Gaza. Y dice nada menos que hay más de 1.500 veces directrices editoriales anti-israelíes en esta fase crítica del conflicto. Y también la cobertura que hizo hablaba de genocidio aplicado a Israel 14 veces más que la palabra genocidio aplicada a Hamás. Así que esto es blanco y en botella, y en este contexto es blanco, azul y rojo por los colores del Reino Unido. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, destituyó el lunes a su ministro de Finanzas por permitir pagos a presos palestinos por delitos de seguridad mediante un antiguo mecanismo que los otorgaba en función de la duración de su condena. El despido se produjo tras una investigación interna que reveló que había autorizado pagos a algunos presos palestinos de seguridad fuera del nuevo sistema que la Autoridad Palestina estableció a principios de este año, el cual condicionaba esos estipendios de asistencia social estrictamente a la necesidad financiera en lugar de a la duración de la condena. La reforma había sido exigida durante mucho tiempo por Estados Unidos, Israel y muchos de los patrocinadores árabes y europeos de la Autoridad Palestina, y algunos acusaban a Ramallah de incentivar los ataques contra israelíes y calificaban la antigua política de pagar para matar. Abbas firmó en febrero un decreto que derogaba el antiguo sistema y reiteró públicamente que ya no estaba vigente en sus declaraciones ante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Aunque la gran mayoría de los pagos realizados bajo el antiguo sistema cesaron con la entrada en vigor del nuevo, una pequeña parte de las familias de los presos lograron recibir estipendios recientes a través del antiguo mecanismo de pago, incluidos los reclusos que fueron encarcelados después de que se anunciara la reforma. Sí, ustedes nos siguen aquí en Radio Sefarad, en esta sección de noticias. Recordarán que fue hace unas pocas semanas que hablamos de este tema, que a pesar de las declaraciones de Abbas de forma magnífica y magnánima en Naciones Unidas de que ese sistema se había anulado, pues se descubrió de que seguía vigente. Ahora resulta que pues el presidente de la Autoridad Palestina ha destituido al ministro de Finanzas y ha puesto a otro. A mí todavía no me queda del todo claro de que de Mahmoud Abbas no supiera lo que estaba haciendo su ministro de Finanzas y cómo ese dinero estaba siendo destinado a compensar económicamente a aquellos en función de los judíos muertos en sus ataques terroristas, sino por las necesidades que tuvieran sus familias. Discúlpenme que sea un mal pensado, pero yo creo que si no hubiera salido esa noticia hace las últimas 2 semanas, ese sistema seguiría creciendo y cada vez más normalizándose. O sea, el sistema antiguo de premiar premiar por matar, que era el sistema que había. Está bien que Mahmoud Abbas es una persona muy mayor, pero no hay nada que se mueva en la Autoridad Palestina que no pase por sus manos y por el control y su permiso personal y estricto. Es decir, no estamos hablando de una burocracia parlamentaria europea, sino de un sistema autocrático en el cual pues el que es el presidente, aunque sea muy viejo, controla absolutamente todo y no se le escapa nada. Así que bueno, habrá quienes le crean. Yo personalmente creo que Mahmoud Abbas se vio con el culo al aire, como se dice, de manera poco fina, y ya tuvo que castigar a alguien inferior para quitarse encima este muerto que lo señalaba como un tramposo, y no es la primera vez que esto sucedía. Despedimos con este comentario el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos en una próxima edición con más noticias.